Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. El ministro de Justicia, Iván Lima, mintió sobre el caso ABC. El testigo protegido no murió en un accidente de tránsito como tanto aseguraba el gobierno. Es un accidente o un asesinato. El movimiento al socialismo y la oposición piden esclarecer la muerte del testigo protegido. En enero pasado, poco antes de morir, este testigo protegido por el caso de coima millonaria en ABC grabó un video donde detallaba la secuencia de los hechos sobre el caso que denunció. Felipe Sandy Rivero, el testigo protegido, quien falleció y denunció el caso Coimas en la administradora boliviana de carreteras ABC, no murió en un accidente de tránsito en Miami, Estados Unidos, como el ministro de Justicia declaraba. Según las búsquedas y consultas periodísticas, en hospitales de Miami y en Estados Unidos, el testigo protegido no murió en ningún accidente de tránsito. La base de datos del condado de Miami indica que Sandy murió el 20 de enero a las 16:55 y fue reconocido por un familiar. El reporte público no arroja ningún otro detalle respecto a las circunstancias de su muerte, pero indica que Haroldo Zuria Rain es el investigador del caso numerado 2023-00254. Escuchemos este reporte y también las palabras del ministro de Justicia cuando aseguraba que el testigo protegido falleció en un accidente de tránsito. Escuchemos estas polémicas declaraciones y luego continuamos. Pública César Montaño, la denuncia hecha por el legislador Arce no tiene sentido, ya que se trata de una copia exacta de lo que relató Felipe Sandy en su video. Resulta ser que el testigo protegido había solicitado un pago y entonces la empresa china le había iniciado un juicio por extorsión. Entonces ahí nos salta la pregunta, ¿a quién estaba ayudando, señor diputado Héctor Arce? ¿A un extorsionador? Ahora sí tengo la seguridad que hay un complot en contra de nuestro gobierno, hay un complot con las obras que estamos ejecutando. Y el caso ABC nuevamente está en el ojo de la tormenta. Es un caso de data de hace bastantes meses, pero a partir de las últimas circunstancias develadas, nuevamente, reitero, está en el ojo de la tormenta y lo vamos a abordar con detalle esta noche en Que No Me Pierda. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Juan Carlos, y yo lo adelantaba hace instantes. Nosotros un poco conversamos de este tema, mostramos parte de las declaraciones, obviamente este video muy extenso de 24 minutos, el denominado testigo clave, el señor Sandy, que pierde la vida el 20 de enero en Estados Unidos, es decir, a principios de este año en Estados Unidos. Recuerden que se había manifestado que el testigo protegido ya no estaba en el país, pero en estas últimas horas también se manifestó, a propósito de este video que surgió, que él habría fallecido en Estados Unidos en un accidente. Exactamente, ¿y quién lo reveló? Unos días fue precisamente el ministro de Justicia, que sorprendió con esa revelación a los medios, a la prensa, a autoridades. A ver, recordemos un poquito de lo que dijo el ministro Iván Lima con relación al testigo protegido. Hablemos del testigo protegido, diputado Arce. ¿Dónde está su testigo protegido? ¿Por qué no le ha informado al país que el testigo protegido ha fallecido en los Estados Unidos? ¿Por qué no le informa al país que los millones que usted ha denunciado ya están depositados en la cuenta del Banco Visa de la empresa china? Hablemos seriamente, diputado Arce. Yo creo que es momento de hablar con la verdad y dejar de victimizarse. Bien, eso era lo que decía hace algunos días nada más el ministro Iván Lima. Hablaba de la muerte del testigo protegido. No se conocía todavía su identidad. Claro, se supone que sigue siendo o seguía siendo testigo protegido, pero hablaba del hecho de tránsito que había terminado con su vida. Y a propósito de esto, ha surgido información que obviamente nuestro equipo de prensa aquí en Que No Me Pierda de la red ha tratado obviamente de tener y presentar con toda la responsabilidad del caso. Esta es información que llega desde Estados Unidos, es información que ya es de carácter público. Se dijo que él habría fallecido en un accidente de tránsito, por lo menos eso es lo que se menciona, ¿no?, en estas últimas horas. El médico, este es el examen en realidad forense, ahí está Sandy Rivero, que son sus apellidos,
fecha del deceso 20 de enero del 2023 a las 4:55 p.m., es decir, en la tarde. A ver, ahí estamos sí, mostrando estos documentos. Exactamente. A ver, como equipo de producción, el equipo de producción de Que No Me Pierda se ha contactado directamente con autoridades en Estados Unidos. Y a partir de estos contactos y este requerimiento de información ante esta versión que acabamos de escuchar del ministro sobre el fallecimiento del señor Felipe Sandy Rivero en Estados Unidos, en Miami, producto de un accidente de tránsito, nos pasaron inicialmente este documento que estamos observando en imágenes, que como lo dice Cecilia, ahí está la data, el nombre de la persona, Felipe Sandy Rivero, la fecha de fallecimiento, que es de el 20 de enero de 2023, 20 de enero de 2023, la hora 4:55 de la tarde, 4:55 de la tarde. Para quien tenía alguna duda, porque eso también ha surgido, Cecilia, en estas últimas horas, no, posiblemente no está muerto, lo hicieron morir o lo mataron, cosas así han empezado a circular a partir de esta situación. Bueno, hay algunas cosas que empiezan a quedar claras. Uno, sí, el señor, lamentablemente, Felipe Sandy Rivero, falleció. Pero ojo, a esa fecha y en esa hora. Pero ojo, Cecilia, lo decíamos, porque tenemos más documentación que proviene de Estados Unidos. Lo que tengo en mis manos son documentos también de autoridades en Estados Unidos de tránsito, digamos, pongámoslo así, las autoridades encargadas de tránsito en Estados Unidos. Estos documentos, bueno, son muy complejos analizarlos a detalle, pero básicamente, ¿qué les digo? Dan cuenta de los accidentes de tránsito que han ocurrido en Miami, en el estado de Florida, entre el 17 y 23 de enero de este año, en Miami Beach y en Miami, Florida. Accidentes, ojo, con muerte de personas. En este primer accidente que estamos observando, que es un documento muy amplio, detallado, incluso con el dibujo de los vehículos, el tipo de accidente, habla de solamente una persona fallecida. No vamos a dar los nombres porque no es necesario, pero este hecho de tránsito da cuenta de una sola persona fallecida y en el documento está establecido el nombre, pero no es el de Felipe Sandy. El otro accidente, el otro documento también con muerte de persona entre estas fechas, da cuenta de 3 personas fallecidas, entre ellos incluso un menor de edad. Ahí está el detalle, no vamos a ingresar ni dar detalle de nombres ni nada de eso, son las características del accidente. 3 personas fallecidas, pero tampoco figura el nombre del señor Felipe Sandy. Es decir, Cecilia, en conclusión, y de acuerdo está que, ojo, es documentación oficial que el equipo de producción de Que No Me Pierda ha conseguido de los Estados Unidos, de Miami, el señor Sandy no falleció en ningún accidente de tránsito. Y ahí viene la pregunta, ¿y cómo falleció entonces el señor Felipe Sandy Rivero? Esa es la interrogante que existe en este momento, obviamente, en torno a su deceso confirmado por las autoridades de los Estados Unidos con fecha 20 de enero a las 4 de la tarde con 55 minutos, hora exacta en la que habría fallecido, hora exacta en la que pone el documento de medicina forense de los Estados Unidos del deceso de quien se conocía como el testigo clave o el testigo protegido en la denuncia que hay, obviamente, Cecilia, en el caso ABC. Déjeme decirle algo más. Nosotros, como información, como equipo de producción de Que No Me Pierda, tenemos la información de en qué circunstancias falleció el señor Sandy. Tenemos la información, pero lo que estamos esperando para presentarla en el programa, por la responsabilidad que nos caracteriza, es esto: tener el documento que corrobore la información que ya tenemos, que nos han pasado. Una vez tengamos este documento, así como tenemos este informe forense de la fecha y hora de fallecimiento del señor Sandy, obviamente lo brindaremos y lo daremos a conocer como información a la población. Estamos aguardando eso, pero ya sabemos en qué circunstancias falleció el señor Sandy en un accidente de tránsito. Del tema vamos a hablar, sí. Habría, seguro que sí. Habría ya una causa específica de la muerte señalada en esto, si le maneja ya medicina forense en los Estados Unidos, que da cuenta efectivamente de esta muerte, de este deceso. Sí, el testigo protegido falleció a principios de este año
¿Cómo? Es la gran interrogante, porque no habría fallecido en accidente de tránsito. De acuerdo a estos reportes de tránsito que existen, se espera este documento para poder decirle al país, en el marco de esta investigación obviamente que tiene que existir en torno a este deceso, porque él grabó un video de 24 minutos, Juan Carlos. Un video de 24 minutos denunciando todo lo que había tenido que vivir, pasar. Había anunciado inclusive que no recibió ayuda, ¿no? Que había recibido amenazas. Bueno, un video bien extenso. Vamos a hablar nosotros de este tema, Juan Carlos, esta noche, adelantando un poco los criterios del diputado Héctor Arce, a quien menciona también él en el video como el diputado al que se acerca, porque dice, como no tuvimos acceso a ninguna otra persona, intentamos, dice en el video, acercarnos a un diputado del propio partido, del Movimiento al Socialismo, para denunciar este acto de corrupción. Esas fueron las palabras del ministro de Justicia, Iván Lima, quien decía que el testigo protegido Felipe Sandy Rivero había fallecido en un accidente de tránsito en Miami, hecho que fue desmentido. El viernes de la semana pasada, Iván Lima revelaba que el testigo protegido murió en un accidente de tránsito en Miami. Sin embargo, según las informaciones, la misma autoridad aseguró en una entrevista que recién se enteró de su fallecimiento por las redes sociales y dijo que el gobierno no recibió un informe oficial desde Estados Unidos. Sandy denunciaba el caso ABC el año pasado con el apoyo del diputado oficialista Héctor Arce, pero antes exigía garantías y las autoridades del Ministerio Público le otorgaron el estatus de testigo protegido. Sin embargo, pese a supuestas garantías, recibía amenazas y tuvo que salir del país en busca de refugio en Estados Unidos, porque su identidad finalmente fue revelada a pesar de que ésta tendría que haber sido protegido por la justicia. En enero pasado, poco antes de morir, el testigo protegido grabó un video donde detallaba la secuencia de los hechos sobre el caso que denunció. El registro audiovisual fue revelado la noche del martes pasado, día en el que el ministro de Justicia acusaba al fallecido de pertenecer a una red de extorsión que intentó dañar la imagen de la empresa china y del ejecutivo del ABC, sumamente protegido por el MAS, Henry Mina. Accidente o asesinato. Ahora por todas las noticias. El MAS y la oposición piden esclarecer la muerte del testigo protegido del caso ABC. Lima decía que el testigo protegido del caso ABC falleció en un accidente de tránsito en Miami, Estados Unidos, y que el dinero de la coima millonaria apareció en Sucre. Los asambleístas oficialistas y de la oposición exigieron esclarecer la muerte del testigo protegido del caso de la administradora boliviana de carreteras, ABC, en coimas millonarias. Aseguran que este hecho da pie a sospechas de que se trataría incluso de un posible asesinato o ajuste de cuentas. ¿Qué opinan ustedes frente a todas estas declaraciones polémicas que ponen en duda las propias declaraciones del ministro de Justicia, que sin tener certeza de los hechos declaraba ante los medios de comunicación que el testigo clave había fallecido por un accidente de tránsito? Finalmente este hecho es desmentido por los medios de comunicación. Pero ¿por qué el ministro de Justicia, Iván Lima, da estos detalles cuando no tiene certeza de ellos? ¿Por qué se protege tanto al director ejecutivo de ABC, Henry Mina? ¿Creen que la coima millonaria y la corrupción descubierta en ABC pone en cuestión al gobierno del MAS? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.